¿Te has sentido alguna vez tan perdido que nada parece tener sentido? ¿Alguna vez te has preguntado por qué seguir cuando todo a tu alrededor parece estar derrumbado? Este libro no está escrito desde la comodidad de un escritorio. Fue pensado por un hombre que lo perdió todo y aún así decidió no rendirse. Lo que vas a escuchar puede sacudir tu forma de ver la vida, el sufrimiento y tu papel en todo esto. Estás a punto de escuchar la historia de un hombre que fue despojado de todo: su nombre, su familia, su libertad, su dignidad, y aún así encontró un motivo para seguir viviendo. El hombre en busca de sentido no es un libro para entretenerse. Es un mensaje directo para ti que estás tratando de encontrarle sentido a tu propia historia. Viktor Frankl fue psiquiatra, pero en los campos de concentración nazis dejó de ser doctor y pasó a ser solo un prisionero, el 119.104, y allí, entre hambre, frío, muerte y humillación, entendió algo que muy pocos llegan a entender: que incluso cuando no puedes cambiar lo que te está pasando, aún puedes elegir cómo responder. Y esa decisión, por pequeña que parezca, puede salvarte la vida. Este libro no te ofrece soluciones a nada. Te muestra una verdad dura. La vida no siempre es justa, pero siempre te está haciendo una pregunta. Y tú, con cada acción, con cada decisión, con cada día que eliges seguir, estás respondiendo. Si estás pasando por una etapa difícil o simplemente estás buscando un motivo real para levantarte cada mañana, escucha con atención. Este puede ser uno de los libros más importantes que vas a conocer en tu vida. Capítulo 1. El uniforme del prisionero 119.104. Cuando Viktor Frankl llegó al primer campo de concentración, dejó de existir como un individuo. Ese tránsito que comenzó en cuestión de minutos no fue simbólico, fue literal, fue físico y fue psicológico. Hasta ese instante era el Dr. Frankl, un psiquiatra con décadas de estudio, un manuscrito terminado y un propósito profesional claro. Pero desde el momento en que bajó del tren, todo aquello se volvió irrelevante ante un sistema que se encargaba de borrar cualquier vestigio de identidad. El proceso de despersonalización empezaba con algo aparentemente simple: la pérdida del nombre. Los nuevos prisioneros eran alineados, evaluados y marcados con un número. El suyo sería 119.104. A partir de entonces, ese número era la única manera de referirse a él. En el campo, nadie llamaba a nadie por su nombre. No era necesario. Ese detalle, que parecía administrativo, cumplía su función psicológica: convertir al ser humano en un objeto administrable. Después venía la ceremonia brutal del despojo. La ropa, por más común o gastada que fuera, representaba un vínculo con la vida anterior. Tenía bolsillos, olores, un tejido que recordaba ciudades, trabajos, familia. Quitársela no era solo desnudar a un cuerpo, era desnudar una biografía. Para Frankl, ese momento tuvo un golpe adicional. Entre sus pertenencias llevaba su manuscrito científico, el trabajo de su vida, esas hojas donde había quedado años de estudio, horas de noches en vela y una obra que él mismo llamaba su hijo espiritual. Las vio desaparecer entre las manos de un soldado sin poder hacer nada. Sabía que ese era un tipo de muerte, la muerte de un significado personal construido durante años. Tras quitarle la ropa, venía el afeitado obligatorio de todo el vello corporal. Los prisioneros avanzaban en fila, con un guardia peinando la cabeza con una máquina de cortar cabellos sin cuidado. El objetivo no era la higiene, aunque se mencionara así, era eliminar cualquier rasgo que pudiera diferenciar a un hombre del otro: las cejas, los mechones de la nuca, cualquier signo de estilo o personalidad era borrado. Para quienes observaban, las cabezas rapadas y los cuerpos desnudos creados en cadena producían un efecto inmediato: todos se convertían en la misma figura anónima. El contraste era brutal. Una hora antes, Frankl era un médico con prestigio. Ahora era un cuerpo alineado entre cientos, temblando por el frío, sin ropa, sin cabello, sin nombre, sin manuscrito, sin trabajo y sin ningún objeto que pudiera recordarle quién había sido. En ese estado, muchos prisioneros experimentaban lo que él describió como un vacío de identidad, un shock psiquiátrico que casi paralizaba. No había tiempo para asimilar lo ocurrido. La maquinaria del campo estaba diseñada para que no lo hubiera. Sin embargo, en medio de ese despojo total, algo inesperado surgió.
Cuando caminaba desnudo hacia la siguiente revisión, Fran tomó una decisión que no tenía nada que ver con el instinto de supervivencia física, sino con la supervivencia mental. Comenzó a observarlo todo como un psiquiatra. Frente a él había un escenario extremo, un laboratorio humano involuntario donde el sufrimiento exponía con crudeza las herramientas psicológicas que cada persona utilizaba para no derrumbarse. Esa lección de mirar, analizar y comprender no fue un gesto académico, fue una forma de preservar un pequeño núcleo de libertad interior. No podía impedir que lo raparan o que le quitaran sus pertenencias, no podía evitar los golpes ni las órdenes, pero sí podía decidir qué significado darle a lo que estaba viviendo. En ese pequeño movimiento interno, casi imperceptible para cualquier observador, fue determinante. A partir de ese momento, la experiencia del campo no sería solo un ataque contra él, sino también una oportunidad para entender hasta dónde podía llegar el espíritu humano en una situación límite. La despersonalización cumplía la función de quebrar la resistencia psicológica del prisionero, y en la mayoría de los casos lo conseguían. Algunos se rendían de inmediato, otros se derrumbaban lentamente. En muchos, ese quiebre se manifestaba en la forma más trágica, la renuncia absoluta de la vida. Bastaba con ver a un prisionero que dejaba caer la pala durante el trabajo, con los ojos vacíos, y se alejaba hacia la alambrada electrificada. La muerte era instantánea. Esa era la consecuencia extrema de la pérdida total del sentido. Pero había otra reacción posible: construir un refugio interior. Algunos prisioneros lo hacían recordando canciones, otros repasando mentalmente textos religiosos, algunos más imaginando a sus familias o soñando con el proyecto que algún día retomarían. Fran encontró refugio en dos pilares: la observación clínica y el recuerdo de su esposa. Aunque no sabía si ella seguía viva, su imagen se convertía en un ancla emocional. En medio del frío, del hambre, del miedo, mantenía diálogos imaginarios con ella. En ocasiones en el campo, ese recuerdo era tan vivido que parecía más real que el presente inmediato. Ese refugio interior no era una evasión, era una estrategia, un entorno donde todo era caos y sufrimiento arbitrario. La vida interior era el único espacio donde todavía podía ejercer algún tipo de autonomía. Y en ese pequeño dominio, Fran descubrió algo muy profundo. Incluso cuando no se puede cambiar la circunstancia externa, siempre existe la posibilidad de decidir la postura interna. Esa idea sería el núcleo de su futura logoterapia. En este primer capítulo, lo esencial no es solo el horror del despojo, sino la reacción mental frente a él. El campo destruye identidades, pero no puede entrar en la vida interior del prisionero a menos que éste lo permita. Fran entendió esa diferencia desde el primer día. Podían convertirlo en el prisionero 119.104, pero no podían obligarlo a dejar de pensar, de observar, de recordar o de encontrar significado incluso en el sufrimiento. Segundo capítulo: el shock del internamiento. Cuando el tren llegaba al campo, lo que descendía no eran prisioneros, eran personas que aún no sabían lo que les esperaba. El vagón estaba cargado de incertidumbres, de esperanzas ingenuas y de una lógica que todavía intentaba aplicar los marcos mentales del mundo anterior. Muchos pensaban que serían trasladados para trabajos forzados, otros que estarían allí solo un tiempo breve. Algunos incluso imaginaban que si mantenían la compostura, si demostraban que eran útiles o educados, serían tratados con algo de dignidad. El golpe con la realidad era de inmediato. Nada de lo que habían imaginado servía. Lo primero que encontraban era el olor penetrante del campo. No era el de la tierra ni del sudor, era el olor distinto, una mezcla de ropa sucia, cuerpos sin lavar y algo más difícil de definir, una atmósfera espesa de desesperanza. A la llegada, los guardias no daban explicaciones, gritaban órdenes en idioma duro, los separaban en filas, los miraban de arriba abajo y decían en segundos quién viviría y quién no. Nadie entendía bien el criterio, pero pronto se haría evidente. Los niños, los ancianos y los enfermos eran enviados en una dirección y los demás en otra. La selección inicial se hacía sin aviso, sin contexto, sin opción de réplica. Muchos de los que se alejaban hacia la derecha no sabían que iban directo a la muerte, pero quienes quedaban con vida comenzaban el proceso de adaptación forzada. Pero esa adaptación no era progresiva, no había margen para aprender ni para comprender con calma. Era una adaptación por trauma. El sistema del campo no permitía la negociación prolongada. El tiempo para ilusionarse era muy breve.
Frank cuenta que muchos prisioneros vivían los primeros días con fantasía de que todo terminaría pronto. Algunos decían con convicción, esto acabará en Navidad. Otros se repetían que era solo una fase del conflicto, que volverían a casa pronto. Esa esperanza ingenua, lejos de ser una ayuda, era un veneno lento, porque cada día que pasaban sin que la fantasía se cumpliera era una cuchilla para la mente. La desilusión continua no solo destruía la esperanza, sino que debilitaba el cuerpo. En el campo, el estado psicológico tenía un vínculo directo con la supervivencia. Los que más resistían no eran los más fuertes físicamente, sino los que eran capaces de aceptar con rapidez la nueva realidad, una realidad sin garantías, sin lógica y sin justicia. Frank lo llamaba el shock del internamiento y lo identificaba como una fase inevitable. El cuerpo sufría, sí, pero era la mente la que más tardaba en reaccionar. Se producía un fenómeno al que él llamaba el suicidio retrasado. Hombres que no se quitaban la vida de inmediato, pero que se desconectaban por dentro. De repente dejaban de hablar, de comer, de levantarse. Caminaban sin dirección, evitaban el contacto visual y finalmente, en un gesto silencioso, se lanzaban contra la alumbrada electrificada. Era la muerte voluntaria en lugar donde ya todo era muerte, pero esta vez era por decisión propia. Era para algunos la última forma de ejercer control sobre su propio destino. Para sobrevivir, el ser humano necesitaba construir una barrera mental. Frank observó que tras los primeros días muchos desarrollaban una especie de anestesia emocional, dejaban de reaccionar con sorpresa, los gritos, los golpes, incluso los cadáveres ya no provocaban horror. Era un mecanismo de defensa, porque si todo lo que ocurría se sintiera en su intensidad real, nadie podría resistirlo. Algunos llegaban a dormir al lado de cadáveres sin inmutarse, otros comían en medio del barro sin sentir asco. Se trataba de un entumecimiento psíquico, una estrategia involuntaria para no quebrarse, solo para resistir. Y sin embargo, incluso en ese entorno surgía algo más complejo, el humor negro, grotesco, que aparecía en los momentos más impensables. Frank cuenta que los prisioneros entre ellos se contaban chistes sobre la absurda regla del campo, imitaban a los guardias, exageraban las órdenes ridículas y encontraban ese humor como una pequeña grieta de humanidad. No era alegría ni era optimismo, era un respiro, una afirmación silenciosa de que aún eran capaces de observar la realidad desde un ángulo propio. Ese humor, aunque breve, tenía un valor terapéutico, servía como afirmación de que no todo había sido conquistado por el campo. El primer acto verdaderamente humano en esa fase era la decisión, consciente o no, de seguir viviendo. Esa decisión no se proclamaba en voz alta, no se escribía ni se discutía, pero estaba allí. El hombre que se levantaba a pesar del dolor, en el que compartía un pedazo de pan, en el que guardaba un trozo de hilo para coser su propia ropa rota, en el que, aunque exhausto, respondía con una broma o una mirada significativa. Era el nacimiento de una voluntad, la voluntad de vivir sin garantías, de resistir lo absurdo, de encontrarle sentido en medio del sinsentido. El shock no desaparecía por completo, pero se transformaba, se convertía en una forma de estar alerta, en cautela extrema, en una percepción hiperactiva de cada señal, de cada rostro, de cada cambio de humor de los guardias. Los prisioneros aprendían a leer el lenguaje corporal de los captores y a anticipar los castigos, a calcular los riesgos. Era una vigilancia constante, extenuante, pero vital. Superar el shock del internamiento no significaba adaptarse al horror como si fuera normal. Significaba que aceptar que lo anormal era ahora la regla y decidir vivir de todos modos. Ese fue el primer gran aprendizaje de Frank en el campo, que incluso en medio de un mundo construido para destruir la dignidad, todavía era posible decidir, aunque fuera en lo más profundo de uno mismo. Tercer capítulo. La vida en el campo, apatía y sentido. Tras el impacto brutal del internamiento, el prisionero entraba en una segunda etapa, una fase donde no quedaba espacio para el asombro ni la indignación. Lo que seguía era la apatía, un estado de muerte emocional que se instalaba como una necesidad para seguir existiendo. Ya no se trataba de adaptarse, sino de resistir, y resistir no era heroico, era simplemente automático. Frank describe este estado con la precisión clínica. La persona deja de reaccionar, camina entre cadáveres sin alterarse, ve cómo golpean a otros y no interviene, observa cómo le roban su porción de pan y no pelea por ella,
no por cobardía, sino porque cada emoción consume energía, y en el campo la energía era vida. Una lágrima, un grito o un arrebato podían significar la muerte al día siguiente. Por eso el alma se entumecía, era una forma extrema de economía psíquica. En esa frialdad aprendida, sin embargo, no todo estaba perdido. Bajo esa cáscara algo permanecía despierto, la conciencia. Fran se dio cuenta de que no todos los prisioneros reaccionaban igual al sufrimiento. Algunos se quebraban rápidamente, otros en cambio mantenían una extraña firmeza interior. No se trataba de fuerza física, ni de educación, ni siquiera de salud. Se trataba de tener un motivo. No un motivo grandioso ni abstracto, algo concreto, una razón para seguir respirando un día más. Un manuscrito por terminar, un hijo que esperaban, una esposa a la que se amaba, un propósito profundo que aún no se había cumplido. Fran descubrió que ese porqué marcaba la diferencia. El prisionero que encontraba sentido tenía más posibilidades de resistir. El que no lo tenía empezaba a desmoronarse. Perdía la esperanza y luego el apetito, luego la voluntad, hasta que simplemente dejaba de levantarse. Aquí aparece una de las frases más potentes del libro, citando a Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Esta no era una teoría, era un hecho observable. El sentido no eliminaba el sufrimiento, pero lo transformaba, lo volvía soportable, incluso valioso. Frank mismo aplicaba este principio cada día. Imaginaba que estaba frente a una audiencia dando una conferencia sobre psicología del campo de concentración. Visualizaba sus observaciones convertidas en enseñanza. Se convertía a sí mismo en el sujeto y el objeto del estudio. Lo que sufría hoy sería conocimiento mañana. Ese futuro no era una fantasía escapista, era una línea de anclaje que le daba estructura a lo insoportable. Y aún en medio de ese infierno había momentos de lucidez. A veces surgía el recuerdo de una canción, el color del cielo al amanecer, una conversación mental con un ser querido. Fran relata cómo caminaba entre barracones, agotado, y de pronto sentía la presencia de su esposa. No estaba allí, no sabía ni siquiera si seguía viva, pero pensar en ella tenía un poder tan trascendental que trascendía la lógica. Era el amor convertido en refugio, y eso, en ese lugar, era más fuerte que cualquier muro. La vida del campo no solo era hambre, frío y palizas, era una rutina degradante diseñada para borrar la voluntad. El día comenzaba antes del amanecer. Un trozo de pan, un líquido que llamaban sopa y trabajos forzados bajo la nieve. Revisiones humillantes, conteos interminables, castigos absurdos. Dormían hacinados, sin higiene, rodeados de enfermos y cadáveres. Pero a pesar de todo eso, algunos seguían conservando algo inquebrantable: su capacidad de decidir cómo vivir ese sufrimiento. Esa es para Frank la libertad última del ser humano, la libertad de elegir su actitud, no la libertad externa que ya no existía, sino la interna, y esa elección era diaria. Se manifestaba en actos mínimos: no robar el pan de otro, consolar a un compañero, compartir una idea, ayudar a alguien sin esperar recompensa. En esos gestos, el hombre se afirmaba como algo más que un cuerpo hambriento, se afirmaba como un ser con sentido. Fran también distingue entre el optimismo ingenuo y la fe auténtica. El optimista ciego, que repetía que todo saldría bien, solía derrumbarse al ver que no había final feliz a la vista. La fe verdadera no dependía de los resultados, no decía que las cosas mejorarían, sino que todo, incluso lo peor, podía tener un significado. No era una creencia pasiva, era una posición activa ante la realidad. Los prisioneros que sobrevivían solían tener una visión que los trascendía. No vivían solo para ellos mismos, había algo fuera, más allá del alambre, del barro, que daba forma a su resistencia. Algunos pensaban en reconstruir sus vidas, otros en contar su verdad. Algunos simplemente querían volver a abrazar a un hijo. No importaba cuán pequeña o grandiosa fuera la razón, importaba que fuera real para ellos mismos. En este punto, la logoterapia de Frank ya no era una teoría futura, era una práctica diaria. No hablaba de bienestar, ni de autoestima, ni de felicidad. Hablaba de sentido. Y el sentido no era algo que se inventaba, era algo que se encontraba incluso en la desgracia, y especialmente en la desgracia. El campo de concentración era un escenario extremo, pero Frank no lo presentaba como una excepción, lo usa como un espejo, un lugar donde se revela lo esencial, porque cuando todo lo superfluo desaparece, solo queda lo que verdaderamente importa, y allí, en lo más profundo del dolor, aún puede brotar una decisión humana: seguir siendo una persona.
Cuarto capítulo. Después de la liberación, la gran desilusión. La liberación no fue un momento glorioso, no hubo lágrimas de alegría ni abrazos cinematográficos. Fue un proceso confuso, lento y hasta decepcionante. Para quienes habían sobrevivido a los campos de concentración, la idea de la libertad había sido un faro lejano durante años, pero cuando finalmente se alcanzó, ese faro no iluminó lo esperado. El regreso al mundo exterior no trajo felicidad inmediata, trajo desilusión, desconcierto y sobre todo un gran vacío. Frank lo describe sin dramatismo, pero con una lucidez profunda. Los prisioneros no fueron liberados con ceremonias. Un día simplemente los guardias desaparecieron, se abrieron las puertas y quedaron solos en un terreno desolado, sin instrucciones, sin rumbos. Algunos no se movieron, otros caminaron sin saber hacia dónde. Nadie les explicó qué hacer con su libertad. Durante años, cada paso había estado reglamentado por un régimen brutal. De pronto ya no había reglas y eso no se sintió como libertad, sino como desorientación. Muchos prisioneros habían fantaseado con ese momento, lo imaginaban cargado de emoción, como un estallido de vida, pero cuando ocurrió no sintieron nada, solo una extraña sensación de irrealidad. Al caminar por los pueblos cercanos, veían a las personas normales, haciendo cosas normales. La vida había seguido ajena al infierno que ellos habían atravesado. Esa indiferencia fue un golpe más duro que muchos castigos en el campo. El mundo no los esperaba, el mundo no había cambiado, pero ellos sí. Esa diferencia marcó el inicio de una nueva etapa inesperadamente dura. Se enfrentaron a un fenómeno que Frank llama la despersonalización inversa. Ya no eran prisioneros, pero tampoco se sentían como las personas que habían sido antes. No sabían cómo comportarse en libertad, no sabían si debían reír, llorar o simplemente quedarse en silencio. Algunos intentaban volver a sus costumbres anteriores, comer pan, sentarse en una mesa, dormir en una cama, pero esos gestos cotidianos ya no les resultaban naturales. Su cuerpo y su mente necesitaban tiempo para reaprender lo básico. La apatía que los había protegido durante el campo ahora les impedía disfrutar de las cosas simples. Para muchos, la sensibilidad emocional tardó en regresar. Lo que una vez fue considerado placentero o emocionante, ahora no provocaba ninguna reacción. Habían estado tan cerca de la muerte por tanto tiempo que la vida resultaba irreal. Pero la desilusión más profunda llegó al intentar retomar vínculos personales. Algunos regresaban a sus hogares con la esperanza de reencontrarse con sus familias, solo para descubrir que todos habían muerto. Otros eran recibidos, pero no comprendidos. Los sobrevivientes hablaban un idioma que los demás no podían entender. Las palabras no bastaban para describir lo vivido, y cuando intentaban contarlo, notaban que nadie quería escuchar la realidad. El sufrimiento extremo incomoda y al mundo prefería mirar hacia otro lado. En este punto, Fran advierte sobre un riesgo muy real: el vacío de la existencia. Durante años la meta había sido sobrevivir, salir del campo, volver a vivir. Pero una vez logrado ese objetivo, seguía una pregunta inesperada: ¿y ahora qué? Esa pregunta, si no encontraba respuesta, podía ser tan destructiva como el campo mismo. Muchos antiguos prisioneros experimentaron una especie de caída moral. Algunos no podían dejar de odiar, otros se sentían culpables por haber sobrevivido. Algunos adoptaban actitudes crueles o cínicas como forma de defenderse del dolor. Frank no los juzga, pero deja claro que la verdadera libertad no termina en la salida del campo. La verdadera libertad es interior y requiere responsabilidad. La libertad sin responsabilidad se convierte en un caos. Y es por eso que Frank insiste: el sufrimiento pasado no justifica la venganza, ni la amargura ni la deshumanización. La experiencia de haber sobrevivido solo adquiere sentido si uno decide qué hacer con ella. El dolor por sí solo no ennoblece. Es la actitud ante el dolor la que puede transformarlo todo. Esa es la última gran enseñanza del libro. El ser humano no es simplemente producto de sus circunstancias, no es esclavo del pasado ni víctima eterna. Tiene en todo momento la posibilidad de responder, de decidir, de construir algo con lo que ha vivido. Esa posibilidad es su mayor dignidad. Frank elogió convertir su experiencia en testimonio, no para conmover, sino para aportar. Su vocación no era la revancha, sino la reconstrucción. Fundó una escuela de pensamiento que puso sentido en el centro de la salud mental. Mostró que incluso después del horror, la vida podía tener dirección. Y ese quizás es el mensaje más difícil, pero también el más valioso del libro. La libertad duele. Duele porque exige elección, porque implica que incluso tras haber sido destruido, el ser humano aún puede elegir cómo vivir.
Y si no lo hace, si no asume esa responsabilidad, corre el riesgo de vivir con el cuerpo libre, pero con el alma prisionera. La conclusión final, el sentido como la única salida. El infierno del que habla Víctor Frank no es solo un lugar físico con alambradas y guardias armados, era una condición humana extrema donde todo parece perdido, la dignidad, la esperanza, el nombre. Es una prueba brutal que destruye las máscaras y revela lo que hay en el fondo del ser humano, y ese fondo, en algunos, sigue siendo luz. Lo que hace único este libro no es solo el testimonio de un superviviente, sino la mirada del autor lanzada sobre el sufrimiento. Frank no romantiza el dolor, pero tampoco lo niega, lo enfrenta, lo mira de frente, no lo elige pero lo transforma, lo convierte en materia prima para construir algo más grande, una teoría, una filosofía, una vida con propósito. Porque si algo nos deja claro este libro, es que no siempre puedes cambiar lo que te sucede. No puedes elegir si pierdes a tus seres queridos, si te enfrentas a una enfermedad, a una pérdida o a una crisis, pero sí puedes elegir lo que haces con eso, y esa elección, aunque parezca pequeña, es todo lo que necesitas para seguir adelante. Víctor Frank perdió su libertad física, pero nunca permitió que le arrebataran su voluntad. No dejó que el campo decidiera quién era, y en esa decisión silenciosa, la de conservar la humanidad, incluso rodeado de inhumanidad, nos deja una lección que trasciende el contexto histórico. La vida no se trata de evitar el sufrimiento, se trata de encontrarle un sentido, de convertirlo incluso en una afirmación, de tomar lo que nos rompe y usarlo como base para algo nuevo. Ese algo puede ser una idea, una causa, una familia, un futuro. Lo importante es que esté allí, delante, guiando los pasos. Frank llamó eso la voluntad del sentido y lo consideró más poderoso que el placer, más fuerte que el miedo, más profundo que el deseo del éxito, porque una persona que tiene un porqué para vivir puede atravesar casi cualquier cómo. Este libro no es un relato de víctimas, es una declaración de responsabilidad, de que incluso en el lugar más oscuro del mundo todavía puedes elegir quién eres y que cuando lo haces nadie puede quitarte eso. Gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha tocado, te invito a que te suscribas y formes parte de la gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo. Y si quedaste con hambre de más, hay otro libro que conecta directamente con este mensaje. La actitud mental positiva, que te recuerda que el poder de tu mente puede cambiar cualquier situación. Te lo dejo aquí.